Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro Inflamatoria 2022, este segundo conversatorio para pacientes, para conversar y profundizar sobre diferentes temas sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenido Juan Laza, ¿cómo estás Juan? ¿Qué tal, Luciana? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte nuevamente en estos episodios para conversar sobre diferentes temas, como decía antes, y en esta oportunidad hablar sobre dieta y enfermedad inflamatoria intestinal, una consulta recurrente. Y para eso tenemos a la licenciada Marisa Canicova, que le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luciana, hola Juan. Un gusto estar con ustedes y que hayan elegido este tema, ¿no? Gracias, Marisa, por estar. Para quienes no conozcan a Marisa, la licenciada Kalikova es, bueno, licenciada en nutrición, trabaja desde hace tiempo en el equipo de enfermedades inflamatorias intestinales del Hospital Nacional Alejandro Posadas y la verdad que tiene una amplísima experiencia en esto, así que para nosotros es un lujo que puedas estar acá hoy, Marisa, respondiendo estas preguntas. Bueno, la verdad que el placer es mío, así que les agradezco. Un gusto. Marisa, un poco para introducirnos en el tema, creo que la dieta ha cobrado, digamos, en los últimos años como una especie de interés en el manejo de lo que es las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Cuál es el rol que tiene la dieta o que tendría la dieta en el desarrollo de las mismas? Porque la realidad es que hablamos hasta ahora hemos hablado, por lo menos desde el punto de vista médico, hablamos muy poco, muy por encima de lo que es la dieta, pero por otro lado, por sentido común, son enfermedades que afectan el tubo digestivo y por ende, por cuestión de sentido común, uno debería pensar que la dieta tiene que tener algún rol en el desarrollo o en el manejo. ¿Qué opinas? Excelente pregunta, Juan. Mira, yo creo que quizás la alimentación en sí tiene mucho que ver. Es uno de los componentes y es uno de los factores de riesgo del desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no es el único, porque tiene que haber una predisposición a desarrollar la patología. En cuanto al tipo de alimentación, yo a veces lo señalo como un semáforo. ¿Cuáles son los alimentos que estarían en rojo? ¿Cuáles son los alimentos que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad? Pero no se va a desarrollar solamente por la alimentación, ¿eh? Hay diferentes factores, como los factores medioambientales, la polución. Algunos autores también refieren, sí, hasta la lactancia materna. Hay muchos factores que pueden llegar a influenciar. Pero entre ellos, dentro de la alimentación y los tipos de alimentos, son aquellos, por ejemplo, como las carnes rojas, los alimentos muy ricos en grasa, son aquellos que producen quizás hasta una mayor inflamación. Son esos los alimentos. Y por otro lado, están los alimentos también que son protectores, una alimentación rica en fibras, es decir, rica en verduras, en frutas, en legumbres, tendrían ese efecto protector. Entonces, ese balance o hacia dónde vaya ese semáforo que contábamos recién, sumado a un factor genético, una predisposición a desarrollar la enfermedad, puede llegar a tener un factor o un pilar dentro de la alimentación. Así como luego la alimentación también va a ayudar a mejorar esos síntomas que puede tener el paciente a lo largo del trayecto de la enfermedad inflamatoria. Marisa, en esto, bueno, nosotros tenemos el placer de tenerte frecuentemente en la fundación, con las consultas, con las actividades. Esto claramente para las personas y sobre todo porque uno se enfrenta a la alimentación todos los Ujú. días, ¿no? Y entonces es un gran desafío. Obviamente cuando uno está en remisión, estas situaciones, bueno, uno lo puede llevar un poquito mejor, pero cuando uno está en un estado, digamos, severo de actividad de la enfermedad, esto se transforma realmente en un tema como muy, muy importante. Y ahí también aparece este tema que quizá Juan lo pueda abordar mucho más técnicamente, ¿no? De la parte clínica, pero cuando hablamos de la malnutrición en estos pacientes, ¿cómo podemos, ¿no? Colaborar y ayudar para complementar, como vos decías, no es el único factor, no es la causa absoluta, pero sí la alimentación o la dieta, ¿no? Cuidada para específicamente la enfermedad inflamatoria puede contribuir en ese tratamiento integral que a lo largo de todas las charlas fuimos viendo, ¿no? Que era necesario. Una sola estrategia no va a resolver la situación, sino necesitamos que esto sea un conjunto de situaciones desde las diferentes especialidades que tienen que tratar
en esta atención multidisciplinaria que necesita el paciente. Muchas veces los pacientes tienen miedo o asocian cuando tienen los brotes con la alimentación y muchas veces no es así. No es la alimentación. A lo mejor lo relacionan con lo último que comieron, pero el brote no se produce en general por la alimentación. Sí, lo que en la consulta tratamos de ayudar, que el paciente tiene que hacer una alimentación saludable, tiene que comer sano y depende si está en una etapa de brote y está con episodios de diarrea, uno ahí va a adaptar la alimentación y esa alimentación tiene que realizarse por el tiempo acotado que surgen esos síntomas. Muchas veces los pacientes continúan con esa alimentación, con lo que se dice la dieta hipofermentativa o bajo en residuos, lo continúan por muchísimo tiempo y no incorporan muchos alimentos como la fibra, a la cual le tienen miedo. Entonces, siempre les digo lo mismo, tienen que hablarlo con el médico, tienen que hablarlo con su nutricionista y ver en qué momento tienen que hacer una dieta un poco más restrictiva, que seguramente es en la etapa de brote, y luego pueden ir incorporando lentamente el resto de los alimentos, porque la fibra también es antiinflamatoria, produce unos gases en el intestino que son antiinflamatorios, ácidos grasos de cadena corta, que van a mejorar la inflamación. Pero bueno, hay que ver en qué momento hay que incorporarlo. Y por eso nosotros hacemos mucho los talleres de gastronomía, que hacemos varios talleres con Santiago, en el cual los ayudamos a que vayan incorporando esos alimentos. Y lo que comentaste de la malnutrición, cuando hablamos de malnutrición, englobamos a los dos términos, la desnutrición por un lado y la obesidad por el otro. Que el paciente que está obeso también va a estar inflamado y que esté obeso, que tenga un índice de masa corporal de 27 o 30, no significa que esté bien nutrido, porque puede estar con pérdida de masa muscular. Entonces, por eso lo importante cuando uno lo pesa y lo mide, no solamente quedarse con el índice de masa corporal, sino también ver el resto de la composición corporal. Que eso también es otro factor que es muy importante. Por supuesto que en la etapa de diarreas hay que tener en cuenta las pérdidas que se tienen, la alimentación tiene que acompañar, la alimentación tiene que ser rica en proteínas también. Hoy estamos insistiendo mucho en esto de la pérdida de la masa muscular, también o la debilidad que se produce. Entonces, la alimentación va a ayudar muchísimo y va a curar también a esa patología, va a ayudar a contribuir, ¿no?, a la curación de la mucosa que está dañada junto con la medicación. Hablabas recién, Marisa, de lo que es los extremos de la malnutrición, ¿no? Y esto tal vez es interesante recalcarlo. Nosotros históricamente siempre le dimos como relevancia a lo que es la desnutrición y la baja de peso y demás, sobre todo en personas con Crohn, que tienen afectación del intestino delgado, pero lo que decís es una cosa que en los últimos años también se ha hablado mucho del tema del impacto que tiene la obesidad. Aparentemente, en las personas obesas, justamente por lo que vos decís, como hay más circulación de mediadores inflamatorios, los tratamientos farmacológicos pueden no ser tan efectivos, entonces es algo que tal vez en nuestro razonamiento, en nuestro pensamiento tenemos que darle importancia, a ver, bueno, paciente que está excedido de peso, tal vez una herramienta terapéutica es tal vez modificar hábitos como para tratar de corregir eso, ¿no? Exactamente, exactamente, Juan. Quizás en el periodo de brote no es el momento ideal para hacer eso, pero si una vez que el paciente ya está normalizado y que ya se pasó esa etapa de brote, sí hay que tratar de mejorar ese estado nutricional. Y el estado nutricional solamente no sirve con el peso en la balanza y la altura, sino hay que ver también cómo es su alimentación, si perdió peso en esos últimos 3 o 6 meses, cómo fue esa pérdida de peso, si fue voluntaria o no. Hoy los nutricionistas estamos trabajando y los médicos también estamos trabajando mucho en ese tema, en no solamente quedarnos en el índice de masa corporal, sino ver un poco más allá de ese índice de masa corporal y ver la composición corporal y ver cómo es la alimentación. Comer las proteínas, que es fundamental también, porque en estos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias también pierden proteínas, entonces incorporarlas adecuadamente y proteínas de alto valor biológico, que son las que están en general relacionadas con todo lo que tenga que ver con las proteínas relacionadas con animal o derivado de los animales. Esas son proteínas de alto valor biológico. Yo acá Hay una... resalto,
Sí, Marisa, con esto que estás diciendo, porque me imagino que estamos todos ahí anotando los tips que vas tirando, pero resalto la importancia de tener una consulta personalizada sí, con el nutricionista del equipo, del médico, ¿no? Porque vos estás abordando este tema general. desde un marco general y después hay que considerar, o por lo menos eso fuimos también recogiendo a lo largo de todas las charlas, las particularidades que presenta el paciente y un montón de otros criterios que son súper importantes para tomar una buena decisión, ¿no? Inclusive acá también en esta terapéutica nutricional, por así decirlo, para que la gente pueda realmente encontrar esas necesidades específicas en base a su realidad, ¿no? Esto estamos hablando de una gran Es variedad de comportamientos. Yo siempre digo, porque si no me imagino a todos que estamos ahí como muy no. desesperados anotando que sí, que no. La dieta siempre tiene que ser individual, siempre tiene que ser individual porque tiene que ver con el estadio en que está esa persona, qué tipo de medicación está tomando, qué peso tiene. Entonces, yo lo que estoy hablando es en forma genérica. Después, cada paciente, hay pacientes que tienen alguna cirugía, que tienen algunas restricciones, pacientes que no toleran los lácteos, por ejemplo, que no toleran la leche, pero sí pueden tolerar otro tipo de alimentos. Hay pacientes, yo dije recién de las proteínas, hay pacientes que son veganos o son vegetarianos, es decir, eso uno lo va a ir adaptando a cada estadio, al momento en el cual consulta el paciente a la nutricionista, ¿no? Que eso es muy importante y trabajar en conjunto con el médico, eso es fundamental. Yo siempre que digo que trabajar en equipo es fundamental, es lo mejor y el paciente también termina siendo beneficiado con eso, ¿no? Porque es fundamental. Sí, 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 creo que si hay un mensaje en Sí, común con todas las charlas que hemos estado teniendo hasta ahora, es justamente esto, ¿no? Como la interdisciplina y el trabajo en ujú. equipo mejora el cuidado y la atención de personas con enfermedades inflamatorias intestinales. Eh, Marisa, vos decías esto de distintos tipos de dietas y yo creo que hay también, digamos, un consenso general en cual, digamos, fuera del ámbito médico, ¿no? En términos generales, como que hay dietas como que se ponen de moda y va digamos, recomendaciones, digamos, que muchas veces son generales y exceden lo que es la, digamos, el consejo médico o el consejo de un especialista en nutrición. ¿Existe algún tipo de dieta, un poco lo adelantabas, pero existe algún tipo de dieta que, digamos, que cuente con el aval científico como para decir, no, mira, este tipo de dieta es recomendado, digamos, para disminuir la chance de tener brotes o estamos todavía, digamos, en una etapa en la cual tenemos que esperar más información? Buena pregunta. Yo me guío mucho por lo que trabajan los nutricionistas de la ECO, que es la Sociedad Europea. Tienen un grupo bastante fuerte ellos, inclusive hacen cursos sobre nutrición dentro del ámbito de lo que es el Congreso, en el cual nosotros nos guiamos mucho por la evidencia científica, es decir, qué es lo que dicen este tipo de los expertos, ¿no? Y en general todos terminan diciendo primero, la alimentación tiene que ser individual de acuerdo al momento y etapa que tenga ese paciente y a las características de ese paciente. Y en general, la dieta yo la divido en 2 o 3 partes. La etapa de brote, que es un tipo de alimentación mucho más restrictiva, que acompaña a esa etapa de brote. La alimentación va a ayudar y va a colaborar a que ese paciente no se desnutre y que tenga por lo menos la mayor cantidad de nutrientes. No los va a tener todos porque es restrictiva, por eso se realiza por poco tiempo. Luego hay una etapa de incorporación de alimentos hasta llegar a alimentación saludable. La alimentación saludable es aquella alimentación que no tenga ultraprocesados. Yo a veces cuando lo comento en las charlas digo, prefiramos alimentos naturales y no alimentos que vengan envasados. Y el clásico siempre digo el pan lactal. Nos han enseñado que el pan lactal es saludable y no es saludable. Hay que volver a la panadería y comprar el pan francés. Entonces se me quedan mirando, pues dicen, no, pero el pan lactal no es bueno. No, porque tiene una fecha de vencimiento a largo plazo. Entonces tiene nitritos, nitratos, todo lo que venga envasado en latas, no. Tratemos de que sean alimentos frescos, alimentos naturales.
no comprar alimentos que vengan en cajitas, sino, a ver, la barrita de cereal, nos han enseñado que la barrita de cereal es saludable. No, hay que comer fruta. Entonces, todas estas cosas uno lo empieza a incorporar y los pacientes te terminan mirando como diciendo, pero no es esto lo que nos han dicho, no, hay que volver a la alimentación saludable, alimentación sana. Quizás en etapa de brote yo lo que restringo es la carne roja porque inflama más, pero sí aporto las carnes blancas. La dieta mediterránea, no sé si conocen lo que es la dieta mediterránea, el pescado, el aceite de oliva, los frutos secos, que hay que ver según la etapa si se pueden incorporar o no porque tienen fibra. Los frutos secos tienen aceite omega 3, que son antiinflamatorios, así como el pescado, el aceite de oliva. Eso ayuda a mejorar. Y después con la fibra, con las verduras y las frutas, yo he recibido pacientes que durante años no incorporaron frutas ni verduras, porque les han dicho que no, que les hacen daño. Les hacen daño en la etapa de brote, pero después sí la tienen que incorporar, por los beneficios que tiene la fruta y la verdura, porque aportan fibra, porque aportan este combustible que les contaba anteriormente, los ácidos grasos que son antiinflamatorios, pero hay que incorporarlos de manera tal que no produzcan esa inflamación que les contaba anteriormente. Entonces, ahí están las estrategias y por eso tiene que ser en forma individual. Luego hay algunos estadios en los cuales no vamos a incorporar fibra, algunos pacientes que tienen algunas resecciones o algunas cirugías, en un primer momento no, o cuando están en etapa de brote, no. Se restringen y se incorporan después más adelante. Primero cocidas y luego crudas. Yo creo que es interesantísimo, como siempre, tenerte, Marisa, porque nada, nos das estos tips y sobre todo quitarnos ese temor, ¿no? Sí, A la incorporación de los tal cual. alimentos. Hemos compartido muchas experiencias con Sí, pacientes, con las actividades que hacemos y lo que vos decías, ¿no? Uno se encuentra con una persona que hace años tiene miedo. venía comiendo casi literalmente todos los días lo mismo y no solo en la cuestión de salud, ¿no? Física, sino también la cuestión emocional, incluso social que tiene esto, con lo cual ahí abrimos, ¿no? Como Ujú. realmente darle el lugar y la importancia clínica, pero también como de ser una herramienta que nos permita, nosotros tenemos una cultura, los argentinos, muy de que si queremos compartir o agasajar, como que nos sale lo primero es te invito a cenar, compartamos Exacto. un almuerzo, ¿no? Y entonces muchas veces estos pacientes, esa situación realmente les impacta y mucho en su vida diaria, así que tus tips y tus recomendaciones siempre son súper bienvenidos. Te agradecemos muchísimo. Volvemos a rescatar esto de vayan, hablen con su médico, que los derive a su nutricionista, al equipo de su nutricionista para que puedan realmente tener esta consulta personalizada y este seguimiento y bueno, y encontrar ahí, ¿no? Cómo se amolda tanto la parte terapéutica clínica de tratamiento con medicamentos y también esta colaboración en cuanto a la alimentación. No sé si querés decirnos algo más, algún mensaje final, Marisa. Sí, ojo con las dietas de moda, ojo con las dietas que no tienen evidencia científica. Ojo con eso, ojo con eso. La dieta tiene que ser individual, la dieta tiene que adaptarse a las circunstancias, al brote que tiene ese paciente y al estado nutricional que tiene ese paciente. Entonces, ojo con esas dietas de moda, siempre que estén instauradas por un profesional y que estén avaladas y controladas por un profesional y por el equipo de enfermedades inflamatorias. Eso es fundamental. Ese es el mensaje quizás que le quiero transmitir y que tener en cuenta que las dietas en un momento pueden ser restrictivas por la etapa de brote, pero luego hay que empezar a incorporar el resto de los alimentos. Creo que es un gran mensaje final esto, o sea, porque es clave y creo que es un tema fascinante que va a dar mucha tela para cortar en los años venideros, Marisa, cada vez más Sí. el rol de la nutrición en el manejo de las enfermedades inflamatorias. Así que ya que te agradecemos, No, la un verdad que placer. una charla súper productiva. Muchas Bueno, y gracias. a todos Gracias por les incorporar este agradecemos. tema de la nutrición. No, Marisa, siempre sabés que el tema de la alimentación y la nutrición es un tema muy reiterativo. Desde la Fundación nos ocupamos siempre de resaltarlo y seguiremos para poder contribuir en la vida de todos los pacientes. Así que gracias a vos por siempre Gracias. estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Y a todos despedirlos de este episodio, que nos dejen las consultas que quieran.
compartir con nosotros para, bueno, después nosotros poder también trasladárselas a los profesionales y los esperamos en un nuevo encuentro en poquitos días. Gracias, doctor Juan Laza, por acompañarme también cada día. Gracias, Marisa. Besos. Adiós. Adiós.